Buenos días, mi nombre es Luis Gómez y le voy a hablar de lo que es la propagación troposférica que concierne a la materia, radiación y propagación. Antes de hablar de lo que es la propagación troposférica como tal, podemos hablar un poco de lo que es la troposfera. La troposfera es una de las capas de la atmósfera, igual que la ionosfera, la estratosfera, entre otros, la cual esta se extiende desde el suelo de la siguiente forma. En latitudes polares de 8 a 10 kilómetros, en latitudes medias de 10 a 12 kilómetros y en el ecuador de 16 a 18 kilómetros. También se tiene que, visto sus condiciones de presión, temperatura y humedad, sufre una gran variación dependiendo de la altura. Además, es la capa más baja de la atmósfera terrestre, sede de los fenómenos meteorológicos. También se extiende desde el nivel del suelo hasta 11 kilómetros de altura y está caracterizada por temperaturas decrecientes del orden de los 6 grados por kilómetro, más o menos como lo que habíamos dicho anteriormente. Y también, por último, contiene el 80% de todas las masas de gases de la atmósfera y el 99% de todo el vapor de agua. Ya tienen una idea bien clara más o menos lo que es la troposfera, podemos hablar de lo que es la propagación troposférica. Como se dijo anteriormente, trabaja lo que es la que se encuentra entre los 8 y 16 kilómetros y en esta capa se forman las nubes y debido a la altura la temperatura desciende bruscamente. Uno de los beneficios por los cuales se trabaja este tipo de propagación en esta capa de la atmósfera. Cuando se produce la inversión del gradiente de temperatura, es decir, esas caídas bruscas de temperatura, se generan canales de ionización, lo que es ideal para la propagación de ondas electromagnéticas como las de radio. Estas características son las que permiten que se genere este tipo de propagación en esta capa de la atmósfera. Este más que todo la que trabaja con las bandas VHF, la cual en un escenario en la curvatura de la Tierra sin obstáculo alguno, como podemos observar, se tiene una comunicación, por así decirlo, de visión directa entre la antena, esta de aquí presente, y la corresponsal, esta es la que se encuentra aquí, las cuales ambas se caracterizan por una altura, para cada una de ellas, esta con una altura h1 y esta una altura h2, con sus respectivas distancias con un eje medio, por así decirlo, con cada uno con un ángulo presente, donde para poder saber la distancia entre las dos, es decir, el alcance que se puede establecer en la comunicación, en la propagación como tal, depende más que todo es en el radio de la Tierra con respecto a las alturas de las mismas. Como podemos observar aquí en el siguiente cálculo trigonométrico, en donde el alcance es igual de 1 más de 2, va a ser igual al radio de la Tierra por el arcoseno del radio entre el radio más la altura h1 más el arcoseno del radio entre el radio más la altura h2. Es decir, este alcance de 1 más de 2 depende más que todo en el valor que tenga a la altura de ambas antenas. Luego es la antena y su corresponsal. También tenemos lo que es la refracción troposférica reforzada. Las líneas de onda tienen una tendencia hacia así la curvatura de la Tierra, visto a la refracción de la misma, en donde la variación del índice de refracción puede generar distintos, de acuerdo a su valor, puede generar distintos comportamientos de estas líneas. Por lo menos, en el caso que este índice sea igual a cero, no existe la refracción. Cuando este índice está entre los menos 79 unidades por kilómetro y entre el cero, hay una refracción estándar, normal. Cuando es menor a las menos 79 unidades, hay una refracción, como podemos observar aquí, una superrefracción. Mientras que cuando este supera el cero, existe lo que es la subrefracción. En esta imagen podemos observar lo que es la atmósfera estándar, la superrefracción y la subrefracción, donde el segundo caso, que era este, ocurre este tipo, se comportan así las líneas de onda, mientras que con el tercer caso, que era este, se comportan de esta manera, y mientras que en el último caso, que es cuando superior a cero, se comportan de esta manera, con cada uno con su respectivo nombre, donde podemos observar, comparando uno con el otro, en el primero podemos ver un seguimiento de la curvatura de la Tierra, pero con una manera más desorganizada, por así decirlo, en comparación con el segundo, que todas presentan un comportamiento muy similar. Mientras que en el tercero, este es todo lo contrario, por lo menos en la tendencia hacia la curvatura de la Tierra. Aquí tiene una tendencia hacia alejarse de ella. Cabe destacar que con la atmósfera normal, es decir, en este caso, es posible superar en un tercio nuestro máximo alcance por señal directa, que es algo muy bueno con respecto a la propagación. Al momento de hablar de propagación troposférica, también tenemos que mencionar que lo que son los conductos troposféricos, los cuales se dividen en dos, conductos de superficie y conductos de elevado. Los conductos de superficie, como dice su nombre, son aquellos que se encuentran más a la superficie, más cercano a la misma, donde sus ondas presentan una curvatura hacia la Tierra, como podemos observar aquí.
A diferencia de esta que tiene una tendencia ahí hacia alejándose de ella. Donde aquí los conductos de superficie presenta que el conducto creado en la superficie no propaga muy bien las ondas de radio debido a que la Tierra es un mar reflector cubierta por objetos que absorben y dispersan la señal, como por lo menos neblina o otras cosas que puedan afectar las nubes, en este caso también. Sin embargo, si el conducto se forma sobre la superficie del mar, que es un buen reflector, la señal puede propagarse a distancias superiores a los 2000 kilómetros. En el segundo caso, que es el conducto elevado, se trabaja lo que es en alturas, como indica su nombre, elevado, donde presenta una doble discontinuidad, lo cual más que todo este tipo de conductos se basa en esta discontinuidad, que es esta que podemos ver aquí, todos arcos, en donde la comunicación, es decir, la propagación, se va a trabajar entre ellos dos, donde toda información que sea parte de ellos, entre ellos, sí se propaga, mientras que si la supera en altura, o menos en este pico, o en este pico por acá, no sería propagado. Para saber lo que es la anchura mínima del conducto en función de la frecuencia, se tiene la siguiente tabla. Para el segundo caso, conducto elevado. Por lo menos, si yo tengo un espesor mínimo del conducto en metros de 400 metros, trabajo con una longitud de onda de 6 metros para una frecuencia de 50 MHz. Pero si por lo menos yo quiero trabajar con 432 MHz, trabajo con 0,7 longitud de onda de metro y 100 metros de espesor de mínimo del conducto. Siguiendo el tema, tenemos también lo que es la dispersión troposférica. La dispersión troposférica no es muy utilizada, visto más que todo se usa en las estaciones lunares, porque presenta muchas pérdidas. Esta lo que todo se aprovecha es en las irregularidades de la humedad, de la temperatura, y, y eso en estos casos, visto a que buscan tanto la antena como su corresponsal, buscan comunicarse, establecer una conexión en manera aéreas, es decir, donde ellas se encuentran, como podemos observar aquí, en las líneas de la una, los pares, el par de una y el par de la otra, donde en esta zona, en donde se encuentran, es donde se establece la comunicación como tal. ¿Por qué se utiliza? Visto que este medio permite trabajar en zonas donde hay la presencia de obstáculos que generarían muchas pérdidas en la propagación. Pero acuérdense, como dije anteriormente, no es muy utilizada. Por último, se puede decir que para poder trabajar en esta propagación troposférica, se puede trabajar de cualquier manera con tal que se tengan buenas antenas a un buen nivel de potencia, en donde se busca trabajar que las antenas estén en zonas sin obstáculos. En el caso de que haya obstáculos, se utilizaría lo que es la dispersión troposférica, lo cual no es muy recomendable. Por ende, se busca trabajar que las antenas estén ubicadas en, a- en alturas muy altas, es decir, como lo alto de una colina donde se busca reducir lo que es el ruido y a trabajar con una buena potencia para establecer así una buena propagación. Si en el caso de que se quieran apilar antenas para mejorar la comunicación, estas se apilan de manera una sobre otra, buscando así también reducir lo que es el ángulo de salida de la misma para evitar algún problema como tal. Bueno, esto fue toda mi exposición. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengan buen día.